Adelante, licenciado. Al aire dice. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra audiencia que muy amablemente nos escucha todos los miércoles. Aquí estamos nuevamente con ustedes con un tema más de ultimátum jurídico. Realmente el tema que vamos a tratar el día de hoy pues es un tema bastante controvertido. Precisamente vamos a hablar de las controversias del orden familiar, o sea, todos los problemas de familia, ¿verdad? Eh, Jurídicamente en el Código Procesal Civil así lo establece la ley. Y para hablar de este tema, pues tengo el agrado de presentarles a mi amigo el maestro Ricardo Cosar Condapi. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes, maestro. Agradeciendo la invitación el día de hoy. Sin duda un programa de relevancia y de impacto en la sociedad, y estoy muy agradecido por la invitación y con gusto comentaremos temas que sin duda son de interés de toda la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues hablar de controversia del orden familiar, pues es un tema bastante importante en el que, pues, la sociedad está involucrada, ¿verdad? Todos, el hombre, la mujer, el matrimonio, los hijos, la pensión, el divorcio, los alimentos. Es un tema amplísimo que desafortunadamente cuando hay una controversia entre las partes y no logran avenirlo, pues hay que acudir a las autoridades para que sea el juez quien se imponga y se resuelvan los problemas. Pues adelante, maestro, con tu comentario. ¿Qué comentamos? Como bien comenta maestro Jesús Ruiz, sin duda lo que tiene que ver con controversias del orden familiar tiene que ver todo lo relacionado con los derechos que surgen de la familia. Aquí nuestro Código Civil del Estado es claro cuando en este capítulo precisamente de las controversias del orden familiar, pues le otorga amplias facultades al juez que va a conocer en materia familiar, para que pueda intervenir de oficio en algunas diligencias que a veces las partes, pues por ignorancia o desconocimiento, no se les son planteadas al juez. En los casos, por ejemplo, de violencia familiar, cuando se habla de guardia y custodia de los hijos, cuando se habla de maltrato hacia la mujer, etcétera, pues es la misma ley le concede al órgano judicial la oportunidad de poder investigar más allá de lo que plantean las partes, ¿no? Por eso el Código Civil señala que este tipo de asuntos son de interés público, ¿no? Interés general para toda la sociedad. Incluso este tipo de juicios, maestro, se pondera de que sea de manera oral, ¿no? Antes que la escrita, ¿no? Y no solamente en esa materia, ¿no? En otras materias como son penales, mercantiles, civiles, pues ya es la oralidad lo que debe de prevalecer. Aquí la situación que es importante en este tipo de asuntos que tienen que ver con la familia, le da una importancia al núcleo social, ¿no? De la familia, porque protege precisamente los derechos de la familia y que lo va a resolver precisamente en un juicio que hoy en día el procedimiento es desahogado en una sola audiencia, en donde se desahogan todas y cada una de las pruebas que las mismas partes ofrezcan, ¿no? Aquí se debe ponderar el interés superior del menor, porque a veces en los asuntos donde hay divorcio, donde no convive el menor con su padre, pues a veces los padres no reclaman y dicen es que no convivo con mi hijo, o no me lo deja ver la esposa, o la esposa le reclama al esposo que no le deja convivir con los hijos, ¿no? Con los menores. Entonces aquí, lejos de ser el derecho de los padres, es el derecho de los menores, ¿no? El derecho del niño a convivir precisamente con sus familiares más cercanos, porque a final de cuentas, pues ese niño va a tener en un momento dado, podría tener problemas psicológicos, problemas emocionales, y aquí lo que se busca prever en términos generales es el interés superior del menor, maestro. Entonces, considero yo que esta figura es muy importante y hay que tratarlo con todas sus palabras. ¿Por qué? Porque no podemos esconder los hechos y en un momento dado, en una controversia de este tipo como es la familiar, se tienen que establecer los hechos tal cual
porque está en riesgo la integridad a veces de un menor o de una esposa lastimada, de una esposa golpeada, o al revés, ¿no? Porque se han dado los casos que a veces es el esposo el que es el agraviado, ¿no? El que es víctima de maltrato precisamente, y que bueno, a veces la sociedad no dice cómo que el esposo es maltratado, ¿no? Hay ese estigma de cómo es que el esposo, cuando es el jefe de la familia, ¿no? Pero sin embargo, existen este tipo de situaciones, maestro. Desafortunadamente, por la falta de sensibilidad en el matrimonio, en la familia, los asuntos de controversia de familia, pues tienen que llegar con el juez, ¿no? Y la verdad, pues el juez es el árbitro, el que va a poner orden entre las partes y le va a dar la razón a quien la tenga en caso de que no haya un acuerdo, un convenio, una amigable composición entre las partes. Desafortunadamente, déjame comentarte, maestro, y aquí a la sociedad también decirle, que a veces los problemas, por muy sencillos que sean, pero por la falta de sensibilidad de las partes, se hacen juicios muy prolongados. Por ejemplo, en donde más existe esta controversia es en la guarda, en la custodia, en la convivencia con los hijos y con los alimentos, cuando la verdad este derecho lo tienen las partes en el caso del hombre y de la mujer y los menores, y en el caso del hombre está la obligación, pero no nada más para el hombre, también para la mujer hay obligación. Desafortunadamente a veces la sociedad piensa de que la obligación es únicamente para el hombre en materia de familia, cuando en términos legales la obligación es para ambos. El derecho es para todos, pero la obligación es para las dos partes. Sí, como bien comenta, creo yo que a veces tenemos ese pensamiento, la sociedad a veces tiene esa conciencia de decir, bueno, es que si hay un problema familiar, de seguro es culpa del esposo. Entonces ya hay un señalamiento, un prejuicio, y a veces se desconoce, porque ¿quiénes van a conocer de un problema familiar? Bueno, pues quienes participen. El problema es de la familia, el problema es del matrimonio, el problema es de los padres con los hijos. Entonces aquí, como bien lo señala nuestro código del estado de Chiapas, se debe ponderar el interés del niño. O sea, aquí es el niño que desafortunadamente es el que a veces sale pagando los platos rotos, maestro, ante diferencias quizás mínimas, ¿no? Entre los cónyuges, de no ponerse de acuerdo, en de que no, tal día no te lo doy, de tal hora a tal hora. Y bueno, a veces no se pondera lo que el niño siente, lo que el niño quiere, porque al niño, por lo regular y por la experiencia que tenemos como abogados postulantes, le pregunta el juez al niño, ¿y con quién te quieres ir? Pues con los dos, ¿no? La nobleza del niño de querer a sus dos padres juntos. Entonces a veces como adultos, y al vernos involucrados en este tipo de asuntos, no nos ponemos a pensar la afectación que le estamos ocasionando a un menor. Entonces, de ahí que también la ley prevé que los mecanismos, como bien menciona, maestro, alternativos, ¿no?, de solución de ese problema. Incluso el mismo juez te orienta y te dice, ¿sabes qué? A las partes, de que pueden llegar a un acuerdo armonioso entre las partes para no llegar a una etapa de juicio, porque es desgastante. O sea, es desgastante en lo económico, en lo emocional, en lo sentimental, y que no solamente a veces es el problema entre las partes, ¿no? Traemos a la familia atrás, traemos al trabajo, traemos muchas cuestiones que se involucran de manera indirecta en este tipo de controversias. Entonces es importante informarle a la sociedad, decirle a la sociedad que si hay posibilidad de poder solucionar este problema en un medio alternativo, como llegar a una conciliación o llegar a un convenio, pues aceptar esa salida, porque a final de cuentas evita el desgaste, maestro, emocional, económico, abogados, etcétera, y a final de cuentas quien sale perjudicado pues es el menor, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe hacer conciencia en este tipo de asuntos, y como bien mencionaba usted, ¿no?, a veces por una cuestión, a veces es por cuestión monetaria el desacuerdo, ¿no?, que tú ganas bien y nada más me quieres dar una miseria de dinero.
que por 100 o 200 pesos no lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces aquí es importante la labor que desempeña sin duda alguna la autoridad de que las partes se concilien por el bien mismo de la sociedad, porque a final de cuentas, como dice la ley, es de interés social. Un divorcio, una adopción, cuestiones afectan a la sociedad. Entonces es importante que hagamos conciencia de que este tipo de problemas solamente entre la familia y se busca propiciar la integridad del menor, porque el menor al estar viendo la violencia entre sus padres, pues obviamente con el ejemplo se predica, ¿no? Entonces no quisiéramos que ese menor el día de mañana diga, bueno, pues mi papá le pegaba a mi mamá, la maltrataba, o mi mamá maltrataba a mi papá, pues es normal. Entonces eso va generando una cadena y por eso hoy en día este tema tan importante, ¿no? De hablar precisamente de este tipo de problemática social. Tratándose de guarda y custodia, maestro Ricardo y sociedad, déjame decirte que existen conflictos muy fuertes y toman al menor como si fuera la pelotita de la familia, ¿no? Sí. Y mira, ese derecho es mío y no que es derecho. La verdad, y con mucho respeto se los digo, el derecho fundamental de convivencia o guarda o custodia, el derecho no es de los padres. El derecho fundamentalmente es del niño que tiene el derecho de convivir con sus padres. Así es. El niño tiene el legítimo derecho, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la Constitución, lo dicen los códigos de familia, de que el niño tiene el legítimo derecho de convivir con sus padres. No es un derecho de que la madre lo tenga y no te lo doy, o al revés, de que el padre lo quita y esconde a la criatura, y al final de cuentas, el que está sufriendo este problema de los padres, porque nosotros somos adultos y pensamos, una criatura de menor de 7 años, como lo establece el código, no tiene esa capacidad para pensar y decidir o de saber qué está pasando entre sus padres, y que desafortunadamente los padres toman a la criatura como una pelotita para que ellos arreglen sus problemas, ¿verdad? Sí. O que haya una condición de que si no me das tanto, no te dejo ver al niño, ¿no? Esos problemas se viven a diario. Cuando tan sencillo debe ser que realmente si el derecho es del niño, ok, una semana míralo tú, una semana lo voy a tener la otra pareja, o tenlo un mes, o sea, debe haber una sensibilidad y una armonía para platicar de este asunto, porque son temas muy delicados y que desafortunadamente la tercera persona que viene siendo el niño, al quien van a en un momento dado a maltratarlo con la forma de pensar, entonces yo siento que aquí bien vale la pena que las partes se pongan de acuerdo, y es aquí donde cuando no hay acuerdo los conflictos se hacen sumamente muy prolongados. Así es, maestro. Mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y es aquí donde el juez viene a imponer lo que tenga que imponer para que se respeten los derechos del niño. Es decir, pone a los padres en su lugar para que respeten los derechos del niño. Sí, definitivamente, coincido, y aunado a lo que comenta, maestro, hay una figura que existe actualmente en materia familiar, la famosa alineación parental, ¿verdad? En la que los padres están peleando, y si el menor lo tiene la madre, y ya se acerca alguna entrevista o alguna diligencia judicial en donde el niño va a declarar o va a comparecer o va a ser entrevistado o va a ser analizado psicológicamente, pues no falta el hecho de que la madre, pues obviamente con cierta argucia, con cierta intención no muy buena quizás, pues obviamente, mira, hijito o hijita, si te preguntan de tu papá, dile que es vicioso, dile que me pegaba, dile que andaba con mujeres, y pues el niño se aprende lo que le dice la mamá, ¿no? Que sí, es que mi papá me pega, o le pega a mi mamá, o los grita, o no nos da para la comida, ¿no? O sea, todo lo malo, ¿no? Entonces hay un manejo emocional del menor
pues él no sabe, o sea, él desconoce la magnitud de del mundo en el cual está siendo envuelto involuntariamente, porque lo lleva la mamá, porque lo llevan las abuelitas, etcétera. Y lógico que al momento de estar ante una autoridad, el niño va a decir lo que le dice la mamá. Por eso es necesario que en este tipo de controversias haya una sensibilidad también de las autoridades para ponerse al nivel del menor, ¿verdad? De que no solamente el juez se baje al nivel del niño, en el diálogo del niño, sino también el trabajador social, el psicólogo, el ministerio público, porque a final de cuentas son los que representan al menor. Entonces yo creo que aquí es también, lejos de ayudar y lejos de coadyuvar a una relación amigable, bueno, si ya no pude estar casada contigo, bueno, pues se terminó el ciclo de nosotros, pero hay un niño, hay un hijo, ¿no? Y ahorita hay que ver por él. Nosotros, como decimos, ya pasamos a segundo término. Ahorita hay que ver la educación, la formación, la integridad. Pero si nos vamos a desgastar 3, 4, 5 años en estar de que no te lo doy y sí te lo doy, cuando vengan a ver, ya ha sucedido, ya el niño ya es mayor de edad, ya mami, ya me voy a casar y se queda uno asustado de que no logré disfrutarlo, no lo formé, me pasé más tiempo discutiendo con su papá y ahora el niño pues ya creció, ya es un hombre y ya se va a hacer su propia vida. Entonces tenemos que pensar en esa situación y qué bueno, ¿no?, que se estén tocando este tipo de temas en este programa, maestro. Aquí tocas dos temas muy importantes, el problema de las abuelas y el problema de la mayoría de edad. A veces los padres son jóvenes, los padres del niño, pero que a la vez el padre vive con los padres. Así es. Y cuando hay un conflicto, los que quieren resolver el problema, los que se oponen a todo y no abonan a nada, son los abuelos. ¿Sí? Son los padres del padre que quieren litigar la figura jurídica del menor. Así es. Cuando esto realmente los padres ya crecieron a sus hijos, dejen que sus hijos sienten y eduquen a sus hijos. Porque a mí me han llegado asuntos al despacho en el cual llega el papá del muchacho, llega el muchacho y llega toda la familia y licenciado, queremos esto y queremos que así sea. O sea, la verdad el derecho no es como ellos quieran. El derecho está establecido en la ley y nosotros los abogados únicamente podemos orientarlos en lo que establece la ley. Así es. ¿No? Ahora, en cuanto a la mayoría de edad, a veces están pasando pensión alimentaria desde los 3, 4 años, 1 año de nacido, 18 años, 25 años, y es profesionista, y todavía la mamá quiere seguir peleando alimentos para el niño. Así es. Cuando ya tiene, no, dice que le falta su maestría, le falta su doctorado, su postdoctorado y le falta esto. Y y su papá tiene mucho dinero y se lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, ya no hay obligación. Perdónenme que se los diga, pero el derecho así es. No hay obligación hasta los 18 años, si sigue estudiando hasta los 25 o hasta que él se case, en ese momento acaba la obligación del padre para proporcionar alimentos. Y déjame decirte que hay muchos padres de familia que tienen hijos ya de 30, 35 años y siguen pasando alimentos. A mí me tocó ver un asunto que llegó un tipo como de 32 años que quería un aumento de pensión porque ya se había casado y no le alcanzaba para mantener a su mujer. No, y así como esos hay, Ricardo. Sí, definitivamente. La ley es clara y hay un límite para todo, ¿no? Ya se le dio, dice, hasta que tenga un arte o oficio en que desarrollar. Bueno, ya trabaja, ya obtiene sus propios ingresos, ya terminó, o aún así, dejando de estudiar, ya no justifica la necesidad de alimentos y aún así exigen todavía que se les siga proporcionando. No, es que tú eres mi papá y me tienes que dar porque mi mamá dice que me tienes que dar. Entonces, si el deudor, en este caso el padre, desconoce la ley, desconoce el derecho, obviamente se siente atemorizado y bueno, dice, pues es mi hijo, lo tengo que ayudar. Bueno, pero hay hasta cierto tiempo, hasta cierta edad en que la ley te obliga, pero hay un momento en que, oye, ya eres mayor de edad, ya te tienes que hacer responsable de tu propia vida, porque como dice usted, y sucede, 30 años, 35 años, oye papi, ya me casé, necesito que me des donde vivir, donde trabajar, comprar mis cosas,
mis hijos necesito colegiatura. Oye, ya tienen que ellos hacerse responsables de sus actos. Entonces, hay que tener presente, como lo comentaba maestro, hay que tener presente que en este tipo de controversias, pues hay que hablar con la verdad, porque como dice usted, nos han llegado asuntos donde la esposa haga de cuenta que el esposo es el peor criminal del mundo, ¿no? Entonces, obviamente esto que genera, ¿no? Que obviamente la autoridad va a actuar en defensa y las medidas de protección necesarias para el niño, para la esposa. Pero ¿qué pasa cuando el esposo logra demostrar que no es cierto todo eso que dijo la esposa, ¿no? Que dijo mentiras, fue a falsear declaraciones ante una autoridad. Y eso a veces no se pone a pensar la parte actora y dice, no, pues voy a decir que me pegaba, me voy a golpear yo para que diga la autoridad que él me golpeó, o le voy a decir que gana 60,000 o 70,000 para que le pongan una pensión, ¿no? Mayor, ¿no? Que le quiten todo, ¿no? Incluso si nos dicen, ¿puede usted abogado o busca otro abogado? ¿No? Yo quiero que lo deje usted en la cárcel. Cuando obviamente no procede, ¿no? Desafortunadamente le digo, y ahora con este nuevo sistema, ya no es tan fácil el ir y decir, bueno, que lo metan a prisión por el hecho de que la señora dice que la agrede, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que hacer en el derecho es demostrar el dicho tanto de la parte actora como de la parte demandada. Entonces aquí lo que vale son las pruebas, ¿no? Demostrar que lo que estoy diciendo es lo correcto. Y otra cosa, también hay la posibilidad de que en un momento dado el juez diga, a ver, tráiganme a los niños, los voy a interrogar, los voy a valorar, y es ahí donde se va a conocer realmente la verdad, ¿no? Y es ahí donde se les cae todo. Claro, ¿no? entonces ahí dice uno, caray, ¿no? La señora había dicho una cosa, o el señor había una cosa, y el niño son los que dicen la verdad. La cual, ¿no? Sabemos de las prácticas del psicólogo, sabemos de las prácticas de la trabajadora social, del Ministerio Público, y ahí solito el niño, con juguetes, con juegos, con tests, con preguntas, solito los niños dicen, ¿no? Mi mamá me dijo que yo lo dijera, ¿no? O cuando lo llegas a buscar, ¿no? Es que dice mi mamá que no está. Entonces son situaciones que obviamente la autoridad lo toma en cuenta y ahí viene la sentencia, ¿no? Por eso el código mismo lo dice. El juez se puede hacer llegar de todas las pruebas siempre y cuando sean lícitas, incluso ir hasta el domicilio y percatarse si realmente vive como dice la persona que están viviendo, ¿no? Pero desafortunadamente esto no sucede. Esa es otra situación en la práctica no sucede. Que tenemos también. En la ley está establecido que los jueces están facultados para hacer todo este tipo de actos jurídicos, pero desafortunadamente en la práctica los jueces no salen de su escritorio. Con mucho respeto, señores jueces, y es la verdad. No salen de su escritorio, todo lo quieren hacer desde sus escritorios. Esa es otra falta de sensibilidad que desafortunadamente quienes estamos en contacto directo con el litigio, con la realidad social, tenemos ese problema. Es un flagelo que no nos podemos quitar. Y ahorita con esta pandemia, ¿qué le puedo decir, maestro? Creo que no me dejará mentir. Y las personas que nos están viendo, quienes están en contacto con el Tribunal de Justicia, con el Poder Judicial, deja mucho que desear por la falta de tacto, de la sensibilidad de algunas autoridades, ¿sí? En el área familiar. No hablemos de materia penal, de Ministerio Público, porque esa es harina de otro costal, en donde también tenemos ese tipo de problemas. Claro. La falta de tacto para tratar a las personas que tienen un problema familiar. Imagínese, maestro, vienen con un problema de que el esposo las golpeó, el esposo las amenazó, y casi a punto de matarlas, y todavía llegar a tener que lidiar con una autoridad que por mandato constitucional está para defender o para proteger, y resulta que no tienes el apoyo que esperabas, ¿no? O espérese usted 3 horas y si me da tiempo la voy a atender. Entonces ya de ahí ya hay una revictimización del agraviado, de la víctima. ¿Qué hacen la mayoría? Mejor me voy a mi casa porque aquí no me van a atender. Entonces tenemos ese problema, desafortunadamente, en el estado de Chiapas. Por ello muchas personas a veces hasta hacen justicia por su propia mano, ¿no? Por la falta de sensibilidad de la autoridad de poder dar el derecho, ¿no? La Constitución dice que la justicia debe ser pronta y expedita, y desafortunadamente pues no la hay, ¿no? Porque nosotros los abogados tenemos que andar ahora sí que peleando con los funcionarios y los secretarios y los ministerios públicos
para que nuestros expedientes puedan caminar. De lo contrario, pues ahí están estancados, durmiendo el sueño de los justos, la justicia. Y ahorita, maestro, digo, los abogados y quienes están en contacto, desafortunadamente con esa cuestión de la pandemia se vino a retrasar los procedimientos judiciales y en todas las áreas. Pero sí es triste que... De por sí que había atraso, ¿eh? De por sí que había un rezago. Entonces ahorita, por experiencia propia, para checar un expediente, para hablar con la oficial de partes, es de hora a hora y media que hay que esperar turno para que la oficial de partes, no el juez ni el secretario, la oficial de partes, la que recibe los documentos. La que recibe los documentos. La que recibe los documentos. Te reciba, a ver, ¿no? Voy con producción. Adelante, producción. ¿Qué más tenemos, producción? Ok, muchas gracias. ¿Cómo le puede hacer en su vida diaria? Como que está oscura la pregunta. Bueno, pues un saludos a todas los que nos están. ¿Tenemos más producción? Ok. Bien, pues un saludo a todos los que nos están viendo por esta frecuencia, por esta vía. Pues la verdad, todas aquellas personas que pues quieran una asesoría más profesional, pueden acudir con nosotros. Estamos ubicados en la 9ª Sur Poniente, 121 Centro, en Tuxtla Gutiérrez. El teléfono es 961-7080-680. Al terminar el programa, si usted gusta y quiere una asesoría, con gusto llámeme y yo con gusto le asesoro por teléfono, o puede visitarnos. Las consultas son totalmente gratuitas. Adelante, maestro. Sí, pues retomando el tema, creo yo que es importante que la sociedad esté enterada de que este tipo de asuntos se pueden tramitar ante un juzgado familiar, acudir y presentar la queja, la demanda, y esto de alguna manera, si en un momento dado la persona que solicita la intervención de una autoridad en materia familiar, pues va a tener esa facilidad, puesto que no le exige tanta formalidad una autoridad, incluso basta con que lo diga de viva voz y presentar precisamente estos hechos que considera violatorios de sus derechos, tanto de la persona, la parte actora, o bien de todo lo que tenga que ver con la familia. Entonces, aquí la materia familiar pues tiene una sensibilidad familiar, social, va más encaminado precisamente a preservar que la familia no se desintegre, ¿no? Que los hijos estén con sus padres. Por eso vuelvo a reiterar la necesidad, y qué bueno que actualmente existen esos medios alternativos, maestro, de solucionar controversias. Sucede a veces que, como le digo, por cierta cantidad de dinero, que a veces es mínimo, no logran llegar a un acuerdo. Entonces, está la posibilidad de tratar de la autoridad de convencerlos, porque a final de cuentas no es tanto por el dinero, sino por los hijos, que son Claro. los que están sufriendo las necesidades. Ahora, los alimentos, como dice nuestro artículo del Código Civil, tiene que, de acuerdo a las necesidades del que las necesita, y también ver las posibilidades de quien está obligado a darlos, ¿no? No es lo mismo que haya un papá demandado por alimentos, que tiene un trabajo estable, que tiene una gerencia de una empresa, a aquel señor que es asalariado, que tiene un taxi, o que trabaja un taxi y pues gana 300 o 200 pesos al día. Entonces, ahí tiene que haber mucha sensibilidad de las autoridades, porque a veces, pues bueno, más si son 2 o 3 niños, ¿no? Entonces, por mucho que les imponga el juez una determinada cantidad, pues no se va a poder cumplir, ¿no?, a cabalidad. Entonces, ahí es donde entra esa sensibilización que tiene que haber de las autoridades respecto a quienes intervienen en un procedimiento de este tipo, ¿no?, familiar. Yo considero que los problemas del orden familiar, los problemas de familia, son tan sencillos y tan fácil de arreglarlos, siempre y cuando haya la voluntad y la sensibilidad de los padres o de las partes. Así es. ¿Verdad? Yo siento que si ustedes acuden a un despacho profesional, las dos partes
a recibir una asesoría en relación a sus problemas, pues yo considero que se pueden evitar muchos problemas. Desafortunadamente a veces lo consultan con el amigo del amigo, con el primo, con el sobrino, con alguien que está estudiando la carrera o que acaba de salir de la escuela de Derecho. Realmente, con mucho respeto, no tienen la experiencia para orientarle. El derecho en materia familiar es muy extenso, es muy amplio y se requiere de la técnica y la habilidad para poderle orientar, ¿verdad? Entonces, cuando las dos partes están de acuerdo en resolver sus problemas, acudan a un despacho profesional para que resuelvan, y yo estoy seguro que les van a dar la orientación que debe ser para que no se enfrenten a conflictos jurídicos que van a tardar mucho tiempo. Y qué bueno que lo comenta, maestro, porque fíjese que nos ha tocado las situaciones en que ya llegan las partes o una de las partes y es que lo llevé con tal abogado, con todo respeto a los abogados, y me lo manoseó, me cobró excesivo, etcétera, etcétera, me asesoró y ahora resulta que estoy más metido en el problema que la solución que se le dio al mismo, ¿no? Interpusimos esto, interpusimos lo otro, que no viene siendo aplicable al caso, pero obviamente las personas confían en el abogado. Entonces aquí sí es conveniente que en caso de tener alguna circunstancia que tenga que ver con alguna controversia, acudan con un abogado profesional de toda confianza que les pueda plantear y les pueda orientar profesionalmente para que eso les evita el desgaste tanto emocional como... Ahora, si hay la posibilidad de llegar a un convenio, pues mucho mejor, porque así llegan en buenos términos, ni terminan como enemigos, porque es lo irónico de la vida, ¿no? Cuando se contrae matrimonio, todo es miel sobre hojuelas y mi amor para acá y mi amor para allá. Y el problema viene cuando está el divorcio, ¿no? Que nos ha tocado ver que un cónyuge viendo para allá y el otro cónyuge viendo para acá, porque están peleando por problemas que a mí se me hace que tú sabes mucho de esto, ¿no? Entonces, por problemas que a veces no ameritan, ¿no? No, pues que me quedo viendo feo porque me queda viendo feo. Entonces, son situaciones que a veces se pueden arreglar en un simple convenio entre las partes, ¿no? Sobre todo cuando llegan aquellos clientes, hombre o mujer, la mujer dice, mire Lick, yo quiero todo. Quiero que le quite el sueldo, quiero que le quite las 3 casas y la cuenta bancaria. Y si te encuentras con un abogado que te lleva a la corriente, no se preocupe, le vamos a quitar todo, porque hay de esos, ¿eh? Sí, como todo. ¿No? O te llega el hombre, el señor, y te dice, mire Lick, yo no le quiero dar nada. Así de... ¿Sí? Yo tengo, pero no le quiero dar nada. Y te encuentras, no se preocupe, no le vamos a dar nada. Mire, los están engañando. Las cosas no son así. El derecho que tiene tanto el hombre como la mujer, si están casados en sociedad conyugal, el 50% de lo que hicieron durante el matrimonio es de ambos. Y si están casados en bienes separados, lo que hizo la mujer es de la mujer y lo que hizo el hombre es del hombre, a menos de que hayan incorporado bienes a través de la figura de capitulaciones matrimoniales. Ya nos queda poco tiempo, producción, para cerrar el programa, maestro. Sí, pues antes que nada invitar al público, a quienes tuvieron la amabilidad de escucharnos en esta tarde, esperamos haber podido aportar algo a esta sociedad, nuestro granito de arena como abogados, y hacerles ver de la importancia que tiene el de que si en un momento dado están en una controversia familiar, traten de llegar a un acuerdo, traten de llegar a un convenio. Es lo mejor, haya o no haya hijos, es lo mejor por el bien de tanto de la integridad emocional, física, económica, pues el bien de las partes, ¿no? Llegar a un juicio es desgastarse, es pelear, es asumir enemistades que no llevan a nada a final de cuentas, porque el juicio a final de cuentas va a terminar a favor o en contra de la sentencia, pero pues eso acaba y hasta ahí. Pero sin embargo el daño que se le ocasione a los hijos
eso va a ser de por vida. Creo que vale la pena hacer la reflexión, maestro, y nuevamente agradezco la invitación a tan excelente programa aquí a Ultimato. Muchas gracias, maestro. Este tema es muy amplio, podríamos hablar 10 programas y creo que no terminamos. La verdad, hablar de controversia de familia es todo lo relacionado a la familia, todos los problemas que puede haber de familia, ¿verdad? Divorcio, pensión, alimentos y testamentos, no testamentos, etcétera, ¿verdad? Por ello es importante que usted se asesore, ¿verdad? No busque la asesoría después, búsquela antes, para que así usted no sea estadísticas en los juzgados. Y si tiene algún conflicto, pues que haya reflexión entre las partes y traten de resolver amigablemente sus problemas. Recuerde que este espacio es patrocinado por Abogarret, tu abogado personal. Teléfonos 961 70 80 680. Recuerda, tu amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto. Muchas gracias.